Me da muchísimo gusto recibir hoy en Contrapuntos a Arkady Spada. Arkady, muchas gracias por aceptar la invitación. Ricardo, encantado, ya sabes. Y es con motivo de la republicación de En nombre de Franco. Este proyecto de reedición de tus obras es un proyecto de biblioteca Arkady Spada en Península, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco de qué se trata? Bueno, eso fue una idea de mi editor, de Oriol Alcorta, que es el editor de Península. Él tengo la suerte de tener un editor que lee mis libros, que eso no es, como bien sabes, no es una característica, digamos, generalizada, ¿no? Entonces, los lee antes, además, los había leído antes de ser mi editor, lo que añade una ventaja suplementaria, porque no tiene por qué, digamos, estar impulsado por el interés o por alguna cosa, sino por el puro gusto, ¿no? Bien, entonces él, claro, empezó a darse cuenta de que había muchos, bueno, prácticamente casi todos mis libros están o agotados o descatalogados o tal, y entonces pues me propuso hacer esto, ¿no? De hecho empezamos en Ariel contra Cataluña, ¿no? Que él estaba creo que no estaba de editor todavía, pero bueno, y estaba Francisco, pero empezamos con Contra Cataluña, que no forma parte efectivamente de este mismo formato, porque esto ha sido a partir de Península, y hemos sacado dos, La Verdad y En nombre de Franco. Y en la misma colección vas publicando los títulos nuevos, como Vida de Arcadio, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso va a acabar constituyendo pues, el conjunto de tus obras publicadas hasta el presente. Bueno, sí, de alguna manera. ¿Y por qué empezar con En nombre de Franco? Porque La Verdad... No, empezó con La Verdad. Pero La Verdad no deja de ser la recopilación de textos que estaban publicados, sí, y como título era primera edición, ¿no? Sí, claro, eso es verdad, tienes razón, sí. Bueno, le pareció que este era un libro que había... Con este libro pasaban dos cosas. Primero, que había ocasionado una relativa polémica a muchos niveles, y esto, pues, evidentemente siempre le gusta al comercio, ¿no? No. Y en segundo lugar, había novedades en el tiempo que había pasado entre la publicación y el día de hoy, ¿no? Había novedades importantes, había confirmaciones de muchas cosas que estaban ahí quizá esbozadas, había la aparición de nuevos personajes, etcétera, etcétera, ¿no? De eso vamos, por supuesto, a hablar a lo largo de la conversación. Primero, quizás situar al público de Contrapuntos en la naturaleza de En nombre de Franco, que se trata, yo diría, que tiene tres estructuras o tres postulados intelectuales. Por una parte, demostrar que el justo entre los hombres, Ángel Sambriz, no actuó solo, como dice su leyenda, en el rescate de los judíos húngaros en el terrible Budapest del 44. Por la otra, desenmascarar a un personaje, por una parte atractivo, pero por la otra un impostor, que se atribuyó para sí el mérito de un grupo de gentes, incluido el de Ángel Sambriz, que sería Giorgio Perlasca, y por la otra dar a conocer a tres o cuatro o cinco, pero básicamente tres personas que deberían ser justos entre los hombres también, o justos entre las naciones, por su fervor en la ayuda y en el rescate de los judíos húngaros perseguidos por la Besania nazi, y que tú haces un retrato y un rescate humano de esos personajes. Me refiero, por supuesto, a Madame Tournay, a Zoltán Forkas y a Laszlo Samosy, ¿no? Y quizá podríamos empezar por Ángel Sambriz, ¿no? ¿Por qué, digamos, la tesis central del libro es que no actuó solo, sino como buen diplomático bajo las órdenes de su gobierno? ¿Cómo fue este proceso de investigación y qué le quita o no le quita a la figura de Ángel Sambriz? Bueno, como he dicho alguna vez, en el origen de este libro hay una propuesta que me hace hace 13 años, o hace más de 15 años, mi editora entonces, que es Pilar Cortés, que me dice que, por favor, que si me interesaría hacer un libro sobre los diplomáticos españoles que salvaron judíos, ¿no?
había una exposición en aquel momento en Madrid, etcétera, y bueno, yo me empecé a interesar por el asunto, ¿no? Rápidamente me di cuenta que el máximo interés de la investigación estaba en Ángel Sanz Briz, que era curiosamente sobre el que se había escrito más, ¿no? Pero todo eran mentiras. Y entonces todo eran o mentiras o novelas o, en fin, o hechos inverosímiles o no comprobables. Bueno, entonces, evidentemente, entre la principal de estas mentiras estaba el hecho de que el diplomático de una dictadura, ¿no? Pudiera haber actuado contradiciendo las órdenes de su gobierno o ignorándolas. Nada más rascar en los documentos, y incluso en la memoria todavía de algunas personas, eso evidentemente se demostró pues rápidamente falso, ¿no? Ángel Sanz Briz tuvo una actitud dignísima, heroica, arriesgó sin ninguna duda su vida, hizo incluso más de lo que el gobierno le autorizó a hacer. Por ejemplo, en algún momento en la embajada, la legación para ser precisos, acogió el propio local de la legación, acogió a perseguidos, cosa que evidentemente el gobierno no había autorizado ni lo supo nunca. Y evidentemente hizo todas esas cosas, ¿no? Pero es obvio que, y ahí está, hay miles de indicios y decenas de documentos que indican naturalmente que eso fue hecho con el conocimiento y además no solo con el conocimiento, sino con la instrucción del gobierno de Franco, ¿no? Hay un elemento, digamos, intuitivo en la sociedad española de decir Franco no pudo hacer nada bueno en tanto que fue en la Segunda Guerra Mundial, en tanto que había instaurado un régimen fascista, había sido no beligerante, es decir, ni siquiera neutral al principio de la guerra, y había sido cómplice pasivo de las actitudes del Eje, ¿no? Y quizá eso es el mito central que este libro desmiente, es decir, la transformación, que es oportunista, pero es real, ¿no? ¿Por qué no contar un poco sobre eso? Bueno, oportunista, claro, oportunista para los miles que salvaron la vida, eso sería un adjetivo, digamos, que ellos llevarían mal, ¿no? O sea, no, mire, es que fue el oportunismo el que salvó a usted la vida. Sí, bueno. En todo caso, que yo no explico en el libro ampliamente que la vinculación de ese salvamento con una operación de realpolitik, o sea, con el hecho de que evidentemente el gobierno franquista podía ser un gobierno cruel, pero no era un gobierno completamente idiota, y se daba cuenta de que la suerte de los nazis en el Budapest del 44 estaba completamente decidida, ¿no? Y naturalmente tenía miedo de que la victoria de los aliados generara bueno, pues la caída del régimen, ¿no? Y entonces busca, naturalmente, alianzas y busca las vías diplomáticas, pues buscan apoyos, ¿no? Aquí y allá, etcétera, etcétera. Y un apoyo, evidentemente, es el lobby judío. El lobby judío era y es, pero en aquel tiempo era especialmente poderoso en los Estados Unidos y busca, a través del salvamento y de la publicidad a ese salvamento, tratar de que Estados Unidos no sea beligerante a la hora de hacer caer el régimen. Este es el objetivo a largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, se da la circunstancia de que en Budapest, en el año 44, se produce la peor matanza, o sea, en relación al tiempo y a la cantidad de personas que murieron, o sea, cuando ya el nazismo estaba acabado, o sea, estaba destruido prácticamente, no tenía ninguna posibilidad, pero mueren casi 700.000 personas en muy pocos meses. Y el epicentro, buena parte del epicentro de esas matanzas está en Budapest. En Budapest queda todavía una legación sin rango de embajada española, porque había buenas relaciones, lógicamente, entre España y el gobierno húngaro de aquel momento,
Y evidentemente pues ahí queda el contingente de judíos, ahí queda la posibilidad de salvarlos, y las órdenes e instrucciones que recibe Sanz-Briz son que salve, como dice Lequerica, el ministro de Asuntos Exteriores, en un famosísimo telegrama, al número máximo, sean primero sefardíes, porque hay toda una historia con los sefardíes al principio, o sin serlo, salven ustedes al máximo número posible de judíos. Ese cambio de actitud queda connotado en el gobierno de Franco, cuando Serrano Suñer deja la cartera de Exteriores, entra Jordana, y después, a la muerte Casando de Jordana, que también cuentas en el libro, la sustitución por el antiguo embajador en Francia. Sí, antiguo embajador que no durante toda su vida y durante todo su mandato diplomático tuvo la misma actitud, porque la actitud que tuvo, por ejemplo, en París fue muy distinta de la que tuvo luego en Budapest. Es decir, que evidentemente hay intereses cruzados en toda esa actividad. En el París de Vichy se dedicó a entregar judíos, sin duda, y también a cazar a republicanos, ¿no? Sí. Y cometió bastantes excesos. Evidente. Y excedió su función. No todos probados, es decir, pero sobre ellos hay evidentemente bastantes pruebas y muchísimos indicios, ¿no? No, te interrumpí. No, entonces, este era Lequerica, pero este hombre es el mismo que ordena a Sanz-Briz que salve a la mayor número de judíos. Cuando uno hace un acto de esta naturaleza, para el que lo observa, ¿no?, es muy difícil decir, sí, pero usted fue un inmoral. Hombre, sí, bueno, lo salvó, pero yo no tenía derecho a ser moral en aquel momento. Yo no tenía, o sea, ese acto no es un acto de justicia, no es un acto de bondad, no es un acto de piedad humana, solo es un acto de realpolitik. Es que me da lo mismo. O sea, sí, para el salvado, como dices, le da igual. Bueno, claro, ¿no? y además, o sea, entrar en ese proceso, o sea, yo evidentemente establezco cuál es el contexto en el que ese salvamento se produce. Por supuesto. Hay dos salvedades que haces en el libro que son muy importantes. Una, que no hay historias edificantes en la Shoah, en el Holocausto, salvo muy puntuales, porque la mayoría de los judíos fueron asesinados, y que este libro hay que leerlo como un pequeña paréntesis, una burbuja en mitad de ese universo mucho más amplio, ¿no? Cuando uno escribe sobre la destrucción de los judíos europeos, para coger el sintagma que me gusta de Hilbert, ¿no?, debes ser consciente de que si escribes sobre una historia de salvación, eso es una gota en un océano. Es decir, la mayoría murieron y esa es la noticia, ¿no? Lógicamente, pues evidentemente los muertos no hablan ni explican su historia, y por lo tanto, pues uno, cuando quiere explicar alguna historia de lo que pasó, tiene que interrogar a los vivos, ¿no? Pero sin olvidar dos cosas. Primero eso, y luego acabar con ese mito que me resulta muy desagradable y que, bueno, Primo Levi contribuyó a poner en circulación, de esa culpabilidad del vivo, ¿no? O sea, eso como si, ¿no?, la culpa del superviviente. Esa especie bueno, esas mitologías, ¿no?, que se incrustan en el, pues, tipo banalidad del mal, etcétera, que se incrustan en los discursos, ¿no?, que a veces ni siquiera tienen relación con la intención o con la literalidad con que lo pronunció o escribió o la primera persona que habló de ello, ¿no?, pero que al cabo del tiempo se convierten en una especie de maceración bastante repulsiva, ¿no? Otra prevención que tomas y que me parece muy necesaria es entender justamente ese Budapest del 44 con la abdicación del almirante Horthy, que era un aliado de los nazis, pero no suficientemente fanático como para perseguir abiertamente a sus ciudadanos judíos, y con las tropas soviéticas merodeando el horizonte y a punto de liberar, pero también conquistar Budapest, ¿no? Claro. Y ahí se desató una besania, una furia, una locura colectiva de las cruces gamadas que llevó a los Nilas, a las peor crimen de uno de los flechadas, ¿no? Cruces flechadas, sí.
Sí, realmente la explicación sobre esa especie de matanza, o sea, es realmente muy dificultosa, ¿no? Entre la globalidad de la matanza nazi y de las dificultades obvias que hay siempre para analizar y que han producido toneladas y toneladas de análisis, efectivamente los últimos días en Budapest son realmente muy difíciles de explicar, semejante crueldad. Además, en un país, curiosamente, que había tenido con los judíos una actitud bastante integradora, ¿no? O sea, sobre todo al principio, ¿no? Un país donde... y luego, claro, ese paisaje hay que, y lo digo para enlazar otra vez con el momento Sanz-Briz, hay que enlazarlo con algo que va a suceder, ¿no? Y es que los comunistas van a tomar Budapest y Ángel Sanz-Briz está en la bisagra. Claro, los comunistas, desde luego, no eran precisamente aliados de Franco, ni de hecho Sanz-Briz podía estar muy tranquilo con su llegada, ¿no? Hay una anécdota terrible, que es la muerte de Zoltán Farkas, uno de los grandes héroes el asesor jurídico de la legación. Farkas y Astorga, ¿no? Farkas y Astorga, sí. Que, al parecer, una de las hipótesis que se barajan, él cae, parece que cae por un tejado de la embajada, sí, cuando no se sabe a dónde va. Y hay quien dice, hay quien sostiene que murió de miedo porque Farkas había vivido la dictadura de Bela Kun en Hungría y tenía auténtico terror a los rojos, por así decirlo, ¿no? Y parece ser que desesperadamente, ante la inminencia de la entrada o ya estaban, ya habían entrado efectivamente en Budapest, bueno, pues cayó, ¿no? Eso es digamos, es la metáfora cruel, ¿no?, de lo que le pasaría por la cabeza a Sanz-Briz muchas veces, ¿no? Y si Sanz-Briz es el héroe obediente, por decirlo de alguna forma, la banalidad del bien, el que va siguiendo las consignas, pero las excede afortunadamente, sí, hay un anverso que es Giorgio Perlasca, ¿no? Al que le dedicas la mitad del libro, toda la segunda parte, y al que retas en una fórmula literaria muy atractiva, que es en la segunda persona del singular, hablándole de tú, para desmentir su impostura. ¿Por qué no compartes con el público de Contrapuntos en qué consiste esa impostura? Bueno, esa impostura general. O sea, Perlasca es un aventurero que cae en el Budapest de ese año, que por razones que no hemos acabado ni Sergio Campos ni yo de aclarar totalmente, pero al parecer vinculadas con la posibilidad de que se moviera bien en el mercado negro y trajera víveres o otro tipo de bienes a Sanz-Briz o a los miembros de la legación, en fin, era un hombre que se movía bien. Bueno, lo cierto es que traban una relativa amistad en aquel momento. Entonces, Perlasca pues va y viene por la embajada, estoy seguro que colabora en labores de avituallamiento y estoy seguro que es un justo entre las naciones. Con salvar a un hombre, además, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero, naturalmente, cuando Sanz-Briz se va, él queda en la embajada. Queda en la embajada refugiado, entre otras cosas, porque evidentemente no tenía demasiados lugares a donde ir, ¿no? Y a partir de la entrada de los soviéticos, construye una leyenda que evidentemente solamente hace falta aplicar, o sea, decapar, ¿no? Decapar. Construye una leyenda desde el primer minuto que concede. Esto es una de las novedades de la segunda edición, algunas entrevistas a periódicos de Hungría en aquel momento, y se convierte en el héroe por antonomasia de ese salvamento, llegando a decir que tomó las riendas de la embajada, cosa que evidentemente no hay ninguna prueba de que eso fuera así. Bueno,
naturalmente a lo largo de los años él fue escribiendo y contando esa historia, adornándola, haciéndola cada día más hiperbólica. Y entonces, claro, yo en la segunda parte del libro, yo que me he leído todo lo que ha escrito Perlasca y todo lo que se ha escrito sobre Perlasca, bueno, pues lo único que hago es, hombre, desmontar sus mentiras en la medida en que yo también puedo desmontarlas, ¿no? Porque hay algunas mentiras en las cuales, pues bueno, primero que además a veces casi rozan lo cómico, ¿no? O sea, si tú lees como Perlasca, que no sabía una palabra de húngaro ni apenas y conocía un par de palabras de alemán, si tú ves como Perlasca parece que planta cara a los Nilas y a los Cruces Flechadas y a toda esa gente sanguinaria que en aquel momento está en Budapest, que los cuadra, ¿no? Los cuadra y les dice, no, voy a salvar a los judíos que tenéis entre manos, haced el favor. Bueno, claro, este tipo de cosas son realmente inverosímiles, ¿no? Lo que haces es también un poco documentar la forma en que construye su leyenda, y es ser testigo de actos heroicos de otras personas y atribuírselas, ¿no? Sí. Ese es básicamente el método. Sí, ¿no? por ejemplo, con Samossi es muy posible que Laszlo Samossi, otro de las personas que allí tuvieron una importancia... Y otra novedad de esta segunda edición. ¿no? Y yo diría que es la gran novedad, la Así incorporación de Laszlo Samossi al elenco, ¿no? Al elenco heroico, ¿no? Claro, lo que allí pasaría cuando Saint-Cyr se va, con Madame Tournay, que era la secretaria, con Farkas, que era el asesor, con Perlasca, que iba y venía, con dos divisionarios azul, que uno de ellos, además, que hemos encontrado su nombre y tal. Bueno, en fin, allí habría, evidentemente, pues la confusión, el desorden, todo lo que tú puedes imaginarte en una situación así, porque, claro, esto lo analizamos ahora con una gran calma desde nuestros gabinetes y tal, pero tú imagínate lo que sería el momento del 44 en Budapest. O sea, eso. Y después una dictadura que impuso la censura de inmediato también, por supuesto. ¿no? Creo que a su leyenda le ayuda, entre comillas, que sea cruel decirlo así, la tempranísima muerte de Zoltán Farkas, ¿no? Porque buena parte de sus actos es muy probable que hayan sido de esta asesor jurídica, ¿no? Sin duda. Él, o sea, todo lo que Perlasca hizo, es decir, una de las cosas, hombre, que yo no le perdono demasiado, ¿no? Es que él hace como las fotos, ¿no? O sea, va borrando. Va borrando, ¿no? O sea, no, hombre, no. Ahí tenía que estar Farkas seguro, por ejemplo, ¿no? O sea, era el jurídico, era el húngaro, era el que podía hacer lo que él dice que se atribuye. Hay escenas en las que eso se ve claramente, ¿no? Claro. Y luego también con Samossi, ¿no? Que era el chofer en realidad, pero era más que el chofer, ¿no? El chofer, trabajaba con la Cruz Roja. Era, cuando yo escribí la primera edición de este libro, al cabo de unos meses recibí una carta de la hija de Laszlo Samossi, en la que me decía que, bueno, una carta muy emocionante, muy emocionada, que por fin alguien decía lo que era Perlasca. Claro. No se acordaba de Samossi, ¿no? Alguien decía lo que era Perlasca. Claro, porque Samossi no había aparecido. Claro, y entonces me contaba la historia de Samossi. Claro, la mujer estaba completamente... O sea, ¿cómo era posible que su padre no saliera, digamos, en toda la historia canónica de aquel Budapest y Perlasca pues, se adjudicara los méritos que ella creía que le correspondían a su padre y que en parte así era, ¿no? El epígrafe del libro está dedicado a Liberty Valance, ¿quién mató a Liberty? Sí, claro. Con la idea de cuando la leyenda es más útil, imprime la leyenda que la verdad. Claro. El libro es un intento de desmentido, de decir, no estamos imprimiendo la leyenda, sino al contrario. Sí, y lo estamos haciendo de alguna manera que... O sea, lo estamos haciendo a la manera vibrante que la leyenda lo hace. Porque uno de los problemas cuando uno escribe sobre hechos, rigurosamente sobre hechos reales, ¿no? Es decir, sobre hechos y no sobre desechos, es que tiene que evitar una ventaja que se cobra siempre la ficción, ¿no? Que es esa facultad de escribir bien.
por decirlo de una manera rápida, ¿no? Parece que cuando uno escribe no ficción tiene que escribir de una manera anodina, de una manera grisácea, de una manera... No. O sea, escribir libros de no ficción es una aventura estilística muy interesante, y para mí lo es. Entre otras cosas, por una razón, porque cada libro de no ficción que yo he escrito, que son todos, tiene una estructura particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, tiene la estructura de un viaje. Alternas con los capítulos del viaje que va documentando la investigación, Perfecto, ¿no? ¿no? O sea, es los capítulos pares o impares, y luego la segunda parte con Perlasca en el centro, ¿no? Pero quiero decirte que esa idea de que los libros de no ficción tienen que tener una escritura plana, de una escritura... No, o sea, los libros de no ficción tienen la misma escritura vibrante, enérgica. Otra cosa es que sea acertada o no, buena, mala, etc. No me meto con esto. Y sobre todo tienen que tener, a mi juicio, una estructura particular, ¿no? O sea, sí, es una doble voluntad artística, por decirlo de alguna forma. Una en el estilo y otra en la organización de los materiales, lo que llamas claro, la estructura, ¿no? Y que ambos te permiten una sensación de plenitud literaria más allá del horror o no de la historia que estás documentando, ¿no? sí, sobre todo un mandato, o sea, cumplir un mandato estético, ¿no? Porque las historias han de estar bien contadas. Porque si las historias no están bien contadas, pierden eficacia. Lo que pasa es que contar bien una historia no significa ni mentir, ni inventar, ni imaginar. O sea, puede significar todo eso, y la ficción de hecho lo hace, pero naturalmente también puede hacerse lo mismo desde el paradigma, digamos, de los hechos veraces. Hablemos un poco de los 3 héroes anónimos hasta este libro, que están en mitad de la historia. La secretaria de la legación, la Madame Tournay, que me parece fascinante. Cuéntanos un poco a los que no hayan leído el libro unos bocetos de su personalidad. Bueno, desgraciadamente sabemos muy poco de ella, ¿no? Y después de esto, o sea, a partir de la caída o de la liberación de Budapest, menos, ¿no? Sabemos algo muy importante, por ejemplo, que es que en el año 39, si no me equivoco, hay un documento en el Ministerio de Asuntos Exteriores español en el que un anónimo, del cual yo tengo unas fundadas sospechas de quién es, pero no la prueba, dice de ella que es una judía que está intentando salvar a los judíos, ya en el año 39, a los judíos húngaros, y la denuncia. Y la denuncian o sea, el antisemita denuncia a la judía, digamos. Es un periodista español, aparentemente, ¿no? Un periodista español, aparentemente, sí. Y, bueno, eso es lo que sabemos, digamos, de manera más antigua, ¿no? El primer rastro que aparece en Madame Tournay en tal. Luego sabemos muchas cosas de ella por Perlasca, también por alguna correspondencia de Saint-Brice que la nombra, y evidentemente sabemos, en fin, hemos de deducir lo lógico, ¿no? Y es que esta mujer, que estuvo hasta el final, tuvo un papel, digamos, logístico importantísimo en la salvación de... Sí, porque además era un puñado de gente en mitad de un volcán. Sí, claro, ¿no? 4 o 5 personas, o, en fin, no más. Así es. Lo mismo pasa con Farcas, del que se conocía aún menos todavía. Sí, Farcas, bueno, el asesor jurídico, todos ellos, además, hablando de Farcas, se cuenta una leyenda, en fin, que yo no lo cito, pero como leyenda, y es que en un momento determinado, en una de las colas que se organizaban en la legación para acoger a los judíos, algún judío de la cola, blasfemó contra Franco. Y entonces Farcas pasó por allí y le dio un puñetazo, ¿no? Diciéndole algo así como que Franco era el que iba a salvarlo y no sé qué, etc.
bueno, Farcas evidentemente no era un antifranquista. Madame Tournet tampoco consta que lo fuera. Perlasca estuvo en la... Fue voluntario italiano. Fue voluntario italiano en la Guerra Civil. Saint-Brice fue quinta columnista en la España republicana. Y había hecho algo parecido, que era salvar a través de las legaciones diplomáticas. Había hecho algo parecido, que era salvar a falangistas en aquel momento en la estación del mediodía, ¿no? Entonces, cuando yo digo nombre de Franco, no estoy hablando solamente de Saint-Brice, es que estoy hablando de todos los que en aquel momento estaban en la legación. Pero son personajes fascinantes, porque además son ciudadanos húngaros, judíos, franquistas, trabajan en la legación española. Bueno, es un universo humano riquísimo. Y eso de ser franquistas les iba a impedir ser moralmente razonables, ser personas que de alguna manera trataran de ayudar a los desposeídos o a los... Por supuesto que no. Por supuesto que no. Hay un tema con el libro que tiene que ver con la memoria y cómo se va construyendo, ¿no? Saint-Brice tardó mucho en ser reconocido por su labor, sí, que tiene que ver con las vicisitudes de la dictadura franquista tras la Segunda Guerra Mundial. Y Perlasca también, aunque cuando vio la oportunidad rápidamente se montó en esa leyenda que se había construido, ¿no? ¿Cómo en un libro así te planteas ir desgranando los ecos de la memoria, los efectos de la memoria? Bueno, en el caso de la comparación entre Perlasca y Saint-Brice hay una cuestión realmente chusca, ¿no? Puramente grotesca, ¿no? Saint-Brice no tiene ninguna condecoración importante del gobierno español por su actividad. Perlasca sí. Perlasca fue condecorado por el gobierno español. Saint-Brice en absoluto. Es más, debo recordar que, y esto lo digo en el prólogo de la nueva edición, que en la pasada legislatura un diputado de Vox, Contreras, si no me equivoco, planteó la necesidad de un reconocimiento público a Saint-Brice en el Congreso de los Diputados, lo planteó en una comisión. Como lo planteaba Vox, lo echaron para atrás. Cuando debe haber sido unánime o sin bueno, ningún... pero vamos a ver, es que esto es exactamente lo que hacen las gentes de mal vivir con los demás, que es repudiarlos no por lo que dicen o hacen, sino por lo que son. Es decir, fíjate el interés de esta cuestión. Resulta que un diputado de Vox sale a defender la memoria de un funcionario del gobierno de Franco que salva judíos. Es decir, que salva a gentes perseguidas por lo que eran, no por lo que hacían. Así es. ¿Vale? Bueno, pues bien, este diputado no obtiene el objetivo político que busca, que es el reconocimiento de Saint-Brice, porque la izquierda lo juzga por lo que es y no por lo que propone. Así es. Es que es tan maravilloso. Es una metáfora de nuestros tiempos, ¿no? No, de nuestros tiempos y de todos los tiempos y de la relación que hay entre la verdad y las convicciones, ¿no? Y también en los ecos de la leyenda, porque en el libro también cuentas, creo que en las notas, que Spielberg estuvo barajando la posibilidad, antes de decidirse a contar la historia de Schindler, sí, de dedicárselo a Perlasca. Es decir, que hasta ese grado había llegado su... Sí, Perlasca es un mito en Italia. Cuando salió la traducción italiana del libro, que a un periodista estupendo del Corriere, Andrea Nicastro, sacó una página sobre el libro en el Corriere, se organizó la de Dios. O sea, se organizó la de Dios porque, de alguna manera, nadie había oído en Italia hablar de Perlasca en los términos en los que yo hablaba. Cuidado, términos, a
aparte de la confianza que le cojo cuando ya le hago de tú, términos respetuosos. Sí, porque incluso dices debería ser un justo de las naciones, Supuesto. sin duda. No, lo es. Lo es, pero está bien que lo sea. Está bien que lo sea, o sea, por supuesto, pero bueno, pero eso no quiere decir que yo esté, o sea, eso no le autoriza a que yo me tenga que tragar todas las mentiras sobre el papel que él hizo, ¿no? Le pasa a muchas figuras en Francia y en Italia porque sirven para lavar la culpa colectiva de haber tenido el gobierno de Vichy o a Mussolini en el poder aliado irrestricto de Hitler. Entonces, cuando hay un héroe del otro bando, entre comillas, pareciera... Sí, es que lo más paradójico es que no tampoco era del otro bando, porque de alguna manera, bueno, había estado, ya digo, en Italia es un poco más confuso lo que hizo, pero en España está clarísimo que vino a luchar contra los republicanos, o sea, en fin, no hay ninguna duda. Él además lo tenía a gala, claro, como es lógico, ¿no? Porque él además... Era lo que justificaba su acercamiento a la legación española, si no hubiera tenido acceso. Por supuesto. Y luego hemos de tener en cuenta una cosa, es decir, Perlasca monta toda su primera historia, ¿no?, en unos tiempos de penuria. O sea, Perlasca no tiene para comer. O sea, no, a ver si nos entendemos. O sea, Perlasca lo que busca es un reconocimiento que le permita, qué sé yo, pues entrar a trabajar en la Embajada de España, ser reconocido por el gobierno italiano, o sea, vamos a ver. O sea, no. Curiosamente lo contrario que Saint-Brice, que siguió con una brillantísima carrera diplomática. Claro, pero es que Saint-Brice era diplomático. Así es. Claro, Perlasca no era nada. No, por eso, pero quiero decir que claro, quizás Saint-Brice tenía menos necesidad de reconocimiento, entre otras cosas porque tenía una carrera asegurada. Por supuesto. Y había sido muy brillante en su carrera en otras instancias. Mira, yo creo que Saint-Brice no llegó nunca a conocer, porque yo creo que hasta que se desinteresó en un determinado momento, me parece. Yo creo que Saint-Brice nunca llegó a saber lo que Perlasca había hecho con su leyenda, con la leyenda de Saint-Brice y con la leyenda del propio Perlasca. O sea, yo creo que él, bueno, pues un hombre que iba, pues como cualquier diplomático, y él llegó a ser un diplomático importante, embajador en China, etcétera, etcétera. Él, o sea, yo creo que nunca llegó a saberlo. Sí, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿cuál es el documento que para ti es más irrefutable de la impostura de Perlasca? Te diría lo que descubrieron en esta segunda edición, seguramente de la mano de Sergio Campo, que no hemos mencionado lo que se merece porque está detrás de la investigación. Sí. Bueno, y así delante. Exacto. Y es que en cuanto hace que lo entrevisten los diarios húngaros para buscar sobrevivir, hay una carta de lectores indignados que explican quién era, ¿no? Claro. Y está escrito al momento, antes de la leyenda. Claro, ¿no? Claro. Eso, por ejemplo, es un contrafactual brutal. Brutal, porque dices, bueno, pero vamos a ver, o sea, es que ya era polémico eso, a los 5 minutos de que alguien se erija. Claro. Bueno, ¿usted qué hacía? No, mire, usted no hacía nada, usted es un impostor. Los héroes son esto y esto. Los héroes son los otros, o también, pues tampoco tenemos que pensar que no hubiera intereses en los que pretendían que Perlasca no hubiera hecho nada. Lo más razonable, sin haber estado en aquel Budapest y por lo tanto tejiendo hipótesis, es que él hiciera algo, ¿no? Hiciera cosas, o sea, se moviera, y tuviera tal y cual, bueno, y salvara vidas, directa o indirectamente. Pero nunca con la responsabilidad que se atribuye, ni muchísimo menos. Ordenando a los siniestros y criminales cruces flechadas, apártense que viene Giorgio Perlasca. No, eso, mi querido Ricardo. No. Hay una similitud, aunque el libro está contra la leyenda y por lo tanto a la que más contribuye es el cine, que es la forma de vulgarización de la historia y de construcción de grandes mitos y de falsas verdades. Hay, sin embargo, una película que sí se adapta en términos espirituales a ese Budapest y que tiene un eco histórico probable, y es Salò de Pasolini, ¿no crees? Sí, bueno, sobre todo Salò yo creo que por la inexplicabilidad, ¿no? Sí.
sea, por el hecho, sí, efectivamente, sí podría serlo. Hay dos temas que atraviesan tu obra y que están reflejados aquí. Decíamos la crónica de viajes, que es importantísimo, es decir, siempre has sido un gran viajero y alguien que da cuenta de sus viajes en libros Sí. muy organizados. Habría sido para mí además una felicidad el poder haberme ganado la vida así, ¿sabes? Yendo de aquí para allá y que enviando telegramas, ¿no? Y aquí, claro, son viajes complicados porque es ver el uso turístico de Auschwitz o la trivialización de espacios que deberían ser sagrados, etcétera, pero al mismo tiempo el día a día de viajes por Hungría, por Austria, por Alemania, por Francia, ¿no? Mira, es que hay una cosa en la escritura. Primero que a mí me gusta dar cuenta del making of de cómo se hacen mis libros, ¿no? O sea, en el mismo libro en que estás en el mismo leyendo, libro, ¿no? porque me parece que esto, que, no sé, que supone, pues, digamos, una manera no naif o no ingenua de escribir las cosas. Y jugar con las cartas abiertas, ¿no? Exactamente, decir, bueno, pues mire, esto, así Lo vamos, que sé es por esto, no así sé otra vamos, cosa, estamos haciendo esto, no sé qué. Pero luego hay otra cuestión. A mí me gusta, fíjate, que cuando tú te ocupas de una historia así, todo es el anti-Valéry, en el sentido siguiente, ¿no? Ya la famosa frase de la Marquesa: yo no escribo novelas porque soy incapaz de escribir que la Marquesa salió a las 5 de la tarde. a las 5 en punto de la tarde, ¿no? Es decir, la cosa banal, la cosa, bueno, pues, las transiciones, los nexos, esas cosas que hay en las novelas, ¿no? Que, los rellanos, ¿no? Que permiten, pues, acomodar la realidad al que permiten sobre todo respirar a veces el lector también, ¿no? Porque, bueno, entonces cuando tú estás escribiendo una cosa de estas, claro, estás sometido a una, ceñido a una pasión, o sea, cada párrafo están pasando cosas, ¿no? Porque uno muere, el otro vive, el otro se pelea, la otra ama. Bueno, son grandes pasiones, todo es como un highlight, ¿no? Todos son titulares, todos son... Entonces yo tengo a veces como necesidad de decir, bueno, pero es que mientras estaba pasando todo esto... Sí, yo estaba tomando una cerveza en tal... Sí, pero no solo eso, sino incluso en ese Budapest donde había tiros cada día, siempre hay rincones, momentos, ¿no? O sea, siempre hay vida anodina, cotidiana, que al final... entretejida con la historia. Exacto. Y entonces a mí me gusta que el lector tenga esa idea de que allí estaba, bueno, pues había también esa vida, y que también la tengo yo. Claro, O sea, ese es el espacio de la crónica de viaje, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que también la tengo yo, que bueno, que voy de viaje y entonces a lo mejor, pues oye, o sea, me gusta que esa cosa antiheroica de la vida diaria se incruste en los relatos. Y que transmite además otro día que atraviesa todo el libro y es la soledad del hombre ante la historia, ¿no? Pero te decía, hay dos cosas permanentes en tu obra o recurrentes. Uno, el viaje como incitación intelectual y otro, la búsqueda de la verdad. Y mi pregunta es, ¿cuándo detectas en tu olfato que en Perlasca hay un impostor? ¿Es algo que te aparece de pronto? Yo tengo ese don, y puedo decirlo. Yo tengo ese don. Como además no tiene ningún mérito, porque los dones, bueno, como todo, el mérito en realidad no existe, pero como yo tengo el don de... ¿Pero tienes el recuerdo de cuando dices, no, aquí Perlasca está mintiendo? ¿O no? No tengo el recuerdo, pero es que o sea, con esta historia además me pasó enseguida. O sea, Sergio lo contaba un día, ¿no? Decía, no, es que yo le dije, bueno, porque yo rápidamente le dije, ¿quiere usted hacer este libro conmigo y todas estas cosas? Sí, tal y cual, no sé qué, cuando era un libro sobre los diplomáticos. Y entonces, bueno, empezamos a mirar y tal. Y entonces me dijo, bueno, estos los diplomáticos nos tenemos que olvidar de Saint-Brieuc porque lo de Saint-Brieuc ya está muy escrito y tal y cual. Y entonces él cuenta, al cabo de 24 horas me llamó para decir que íbamos a hacer un libro sobre Saint-Brieuc. Porque todo era mentira, ¿no? Claro. Entonces no sé muy bien, pero sí. Me pasa con las personas también.
no solamente con las personas literarias, ¿no? Yo creo que tengo una cierta capacidad de darme cuenta cuando me engañan. Sí. Vamos a terminar con una última pregunta sobre el libro y luego una pregunta que le hago a todos los invitados de Contrapunto. La saga, el interés de tratar la Shoah, en realidad había estado presente en un libro anterior tuyo, ¿no? Que es buscar qué había pasado con la novia judía berlinesa de Yusef Pla Ali Herkovich, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay una vinculación o simplemente una coincidencia temporal? No, hay una vinculación, efectivamente. El libro que 5 personas hicimos, entre ellas Sergio Campos, Xavier Pericay, Marcel Gascón y Eugenia Codina, sobre ese libro digital que hicimos sobre la búsqueda de Ali Herkovich y que luego ha dado origen al libro ya físico que hace un par de años Hizo Javier solo, ¿no? Ya Javier Pericay, libro estupendo, publicado en Atenaica hace un par de años. Ese fue, de alguna manera, a ver, Ricardo, yo creo que un escritor de mi temperamento, ¿no? Digamos, de mi género, ¿no? Más que de mi temperamento, hombre, no puede prescindir de las grandes cosas que han pasado mientras él ha estado en el mundo, ¿no? Aunque no hayan coincidido con su estancia física, ¿no? La guerra civil, la Shoah, bueno, pues, en fin, no sé, ¿cómo no vas a escribir sobre estas cosas, ¿no? O sea, pero claro, escribir sobre estas cosas requiere, desde tu modestia epistemológica, pues una cierta deliberación, ¿no? Y entonces, pues, al punto de vista periodístico, que es el que yo manejo, lógicamente, sean los reportajes sobre el presente o sean los reportajes sobre la historia, bueno, pues le convienen esas figuras marginales, pequeñas, ¿no? Que permiten, estirando, adquirir la auténtica dimensión de las tragedias, ¿no? Así empezamos buscando a Ali Herkovich y así pues continué con este asunto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo un libro donde aparece la guerra civil, pues bueno, también hay un pequeño hilo que en este caso es mi padre, ¿no? Yo creo que esa es la manera, digamos, o la manera que yo tengo, no quiero hacer doxa sobre esto, la manera que yo tengo de enfrentarme a estos asuntos. Bueno, pues quien haya leído el libro en nombre de Franco debe volver a él porque hay novedades importantes, y quien no lo haya leído o no haya leído Arcada Espada, creo que es la mejor puerta de entrada a una obra empeñada en buscar la verdad y en hacer periodismo de alta calidad literaria. Así que, Arcadi, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y terminamos con la pregunta que hago a todos los invitados, y es que recomienden un libro que no pueden pasar por la vida sin haber leído. ¿Cuál sería el tuyo? Es difícil eso, pero uno siempre tiene 2 o 3, pero está muy bien que solamente se cite uno, ¿no? Y yo creo que para el tono de esta conversación y para lo que somos tú y yo, que somos amigos desde hace tantos años y además compartimos un oficio, creo que es imprescindible que yo cite Verdad y mentiras en la literatura de Stephen Wissensey, que por cierto aparece en El nombre de Frank. Es lo que te iba a decir, está citado porque él fue un niño húngaro que le tocó de muy pequeño ver la caída de su ciudad, primero la Besania de la dictadura brutal, la persecución a los judíos, luego la liberación caída por los rusos y luego el exilio, porque él fue parte de la revolución del 56 y acabó exiliado, ¿no? Como él decía en el 56, yo luché, ¿no? Me enseñaba los ¿Tuviste una disparos. relación con él personal? Sí, tuve una relación con Stephen muy, bueno, con los problemas de los idiomas, ¿no? Pero de mis problemas con los idiomas, pero sí, una relación, nos escribimos y tal, pero bueno, la relación real que yo he tenido con Wissensey es ese libro que para mí es el libro más importante de crítica literaria, pero es que casi decir de crítica literaria es rebajarlo, ¿no? O sea, es un libro
es el mejor libro que yo he leído sobre la lectura. Y dicen los que lo han leído en inglés que está a la altura de otros que se apropiaron de la lengua inglesa como Nabokov o Conrad, ¿no? Sí, porque él escribía en inglés sus libros Sí, después sí. del exilio en Canadá y luego en Estados Unidos. Efectivamente, escribió En brazos de la mujer madura, Un millonario inocente, novelas que han tenido un enorme éxito, ¿no? Pero para mí o sea, la depuración la perspicacia, la sutileza, el coraje y la verdad con la que Bisensi escribe este libro son imbatibles. Ahí hay, por ejemplo, es un libro que se inaugura con el decálogo para ser un escritor, ¿no? Que es maravilloso. Que es un decálogo de un compromiso y de un poder de convicción realmente extraordinarios. Pues nos quedamos con Vicens y muchas gracias, Arcadi, por la oportunidad. Gracias a ti.